capítulo 11. Vamos a estar leyendo versículo 1. Y hasta el versículo 13, Proverbios capítulo 11, verso 1 al 13, dice así de esta manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación o la expectativa de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por concedernos la oportunidad para congregarnos. Gracias por el grupo fiel de hermanos, de familias que se congregan aquí para el culto de oración. Deseamos, Padre, que podamos en la eternidad poder gozarnos al poder descubrir, poder ver las cosas que han sucedido como resultado de la oración de tu pueblo, cada sábado, cada culto de oración, las cosas que tú has hecho, las órdenes que le has dado a tus ángeles en respuesta a la oración de los hermanos de la iglesia en Lavallol. Y podamos gozarnos, Padre, al saber que tú has sido fiel en oír a los tuyos y responder en tu tiempo. Por eso nos acercamos con esta expectativa en esta reunión de saber que no es en vano el tiempo de oración, que tú lo tomas en serio. Ayúdanos a nosotros a tomarlo en serio. Por eso oramos que el tiempo de enseñanza pueda ser edificante y que pueda preparar nuestros corazones para orar de la manera apropiada. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo en el libro de Proverbios y otra vez seguimos con la misma forma, el mismo formato. Cada versículo transmite una idea en sí, un tema en sí, así que los vamos viendo de esa manera. El versículo 1 del capítulo 11 podemos titularlo un pecado abominable y una gran virtud, ¿sí? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y es interesante que para marcar el contraste en este pasaje sobre esas dos ideas que se contrastan, ¿sí? Entre sí, se utilizan dos palabras que son sumamente extremas. Es como uno habla siempre de los extremos. Bueno, acá es el extremo, los dos extremos más lejanos. Se utilizan dos palabras, una muy fuerte y otra bastante acentuada en cuanto al hecho de el agrado que Dios tiene sobre la pesa cabal, ¿no? Pero es interesante esa palabra abominable que se utiliza en el texto, porque significa literalmente repugnante y detestable. Sí, eso significa esa palabra. Así que el contraste es profundamente marcado, porque sacar provecho económico por medio de una balanza falsa es un pecado abominable, ¿no? Nosotros que venimos de ese tiempo donde se usaba la balanza que no es digital, no sé si se puede alterar la balanza digital, no tengo idea, pero venimos de esa época en que se le podía arreglar la balanza para que la aguja marcara tal cosa, pero no era ese el peso, ¿no? Era algo tan común. Bueno, no es nuevo. En Israel se practicaba eso. La balanza consistía en una serie de bolsitas que se ponían con distintos pesos. Y se alteraba eso.
la bolsita con las pesas adentro se alteraba para que en lugar de darle 1 kilo le diera 900 gramos de lo que sea, ¿no? Así que esto ya es sumamente viejo. Pero es interesante cómo lo ve Dios, cómo veía Dios esa práctica, ¿no? Ese pecado. Un pecado abominable, ¿sí? La balanza falsa, el sacar rédito económico por medio de ese engaño, ¿no? Pero cuánta delicia, en verdad, porque esa es la traducción de esa palabra agradable. La traducción literal es delicia. Dios se deleita, ¿sí? Esa es la expresión allí. Dios experimenta deleite o delicia con la balanza cabal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios experimenta esa delicia con que un comerciante dé el peso justo? Le pedí 1 kilo, me dio 1 kilo, no me sacó ni 1 gramo. ¿Por qué Dios experimenta delicia en esa práctica? Bueno, porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel, ¿sí? Entonces Él va a hacer las cosas justo, ¿sí? Y esta práctica de dar lo que realmente se pidió o dar lo que uno está vendiendo, bueno, refleja la gloria de Dios. Así que Dios no está, queridos hermanos, preocupado tanto por el valor del producto que se roba, ¿no? No es que Dios está muy preocupado de que no, 100 gramos, le sacaste 100 gramos. En realidad la preocupación de Dios o la atención de Dios va más allá. Está realmente centrada en la cuestión moral de ese hecho, ¿no? Que implicaba la transacción comercial en ese momento. El contraste que se intenta marcar es entre una clase de persona y otra. O sea, la persona que roba de esa manera, sí, que engaña de esa manera, es poco confiable. Una persona que te dice, te estoy dando 1 kilo, después vos llegás y pesás con tu balancita en casa y te dices, no, la verdad, entonces ya sabés que esa persona es poco confiable, es desleal, y la otra persona es fiel. A veces cuando entramos en duda, mi esposa tiene una balancita para hacer las recetas, y cuando entro en duda de algo, y ya estoy sospechando de antes de tiempo cuando vengo en el coche ya, y después lo peso, no, qué mal, y encima me siento mal por haber sospechado mal, pero dije, mirá, vos sí era ese peso, ¿no? Y uno siente como una satisfacción de que no lo han engañado, que no le han tomado el pelo, porque eso es la idea de acá, ¿no? De una persona que se pasa de vivo y nos trata como tontos y son desleales, ¿no? Esas personas son poco confiables, son desleales, pero la otra persona es fiel, digna de toda confianza. Por eso, este proverbio no solo es aplicable a las transacciones comerciales, sino también en el trato los unos con los otros. Va más allá que simplemente de vender y comprar. La idea de la balanza justa, de la balanza fiel, ¿sí? La idea es que nosotros en el trato los unos con los otros seamos leales. No estemos tratando de dibujar, como se dice ahora, dibujar el precio, ¿no? Dibujar el peso. No estar diciendo más de nosotros de lo que realmente somos, y no estar diciendo de otros cosas que no son. Esa es la idea de este proverbio o de esta enseñanza allí. Una persona que realmente no es fiel en lo que habla de sí mismo o de otro, la Biblia habla de que esto es abominable delante de Dios, es detestable, ¿sí? Así que ahí apunta el proverbio en este sentido. En segundo lugar, el versículo 2 habla de una verdad que sería una verdad de causa y efecto, ¿sí? Algo causa cierto efecto, causa y efecto, ¿sí? O sea que cuando sucede una cosa, sabemos que va a suceder también la otra, ¿sí? La soberbia, dice el verso 2 allí, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, causa y efecto, ¿sí? Así que sabemos que si alguien está experimentando una deshonra, muy probablemente detrás haya habido una actitud de soberbia. La soberbia es la causa de la deshonra, la vergüenza y la humillación. Así que en este sentido, o en sentido paralelo, mejor dicho, la humillación es la evidencia de un corazón sabio. Noten lo que dice el versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes, noten el contraste que hace, ¿no? Mas con los humildes está la sabiduría. Interesante, ¿no? Porque se contrasta una cosa con la otra. Así que en sentido paralelo, la humildad es la evidencia de un corazón sabio, como por ejemplo lo dice Proverbios capítulo 15, verso 33. Relaciona también de esa manera la humildad con la sabiduría. No siempre relacionamos la humildad con la sabiduría, ¿no? Pero 15:33 dice, el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría y la honra precede, y a la honra precede la humildad. Relaciona una vez más
sabiduría con humildad. Así que el orgullo nos entontece, nos vuelve torpes, oscurece el entendimiento y tomamos malas decisiones. No así el humilde, su disposición enseñable lo hace dócil al aprendizaje, y es interesante que el soberbio busca su propia honra, pero haya vergüenza. Tremendo, ¿no? Pero el humilde procura siempre mantener un perfil bajo, pero Dios lo exalta. Haya aquello que no busca, que es exaltación, ¿no? Bueno, así enseña este proverbio una verdad tan simple acerca de la vida. Versículo 3 al 11 es un solo bloque. Estaba leyéndolo de manera seguida y se enfatiza un asunto allí. Noten versículo 3 al 11 que se habla acerca de versículo 3, la integridad de los rectos, versículo 4, la justicia, librará de muerte, versículo 5, la justicia del perfecto, versículo 6, la justicia de los rectos, versículo 8, el justo es librado, versículo 9, más los justos son librados, versículo 10, en el bien de los justos, versículo 11, la bendición de los rectos, y hasta ahí no más. ¿Cuál es el acento? Justicia y justo. Se habla de la justicia aquí. Hay un énfasis en todos esos versículos acerca de los efectos, las consecuencias de una vida justa, ¿sí? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra justicia para referirse a lo que en el Nuevo Testamento conocemos como santidad o piedad. Así que cuando ustedes se encuentran en el Antiguo Testamento el tema de la justicia, se está refiriendo a la santidad, a lo que conocemos nosotros como la vida piadosa en el Nuevo Testamento. Y el verso 3 al 11, como enfatizamos recién, tenemos una seguidilla allí de proverbios enfocados en la justicia y el efecto que la justicia, la santidad o la piedad tienen en la vida de esa persona, ¿sí? Y por el contrario, la falta de piedad traerá sus consecuencias en la vida, que es el contraste que se hace en cada uno de esos versículos. Se habla del efecto de la piedad, pero también el efecto de la vida en pecado. Nosotros solemos ver, queridos hermanos, la vida piadosa como una cuestión religiosa que solo tiene su lugar en el tiempo de adoración en la vida congregacional. Pero la Biblia, ¿sí? La Biblia la presenta a la vida piadosa como un estilo de vida, como una forma de ser. Como decían los puritanos, toda la vida para la gloria de Dios. Vivían constantemente en piedad en todos los asuntos de su vida. Y este pasaje, versículo 3 al 11, ¿sí? Que habla sobre la justicia y la piedad, es paralelo con 1 de Timoteo 4, 7 al 8, donde Pablo dijo esto: ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Interesante lo que Pablo dice: la piedad tiene provecho no solo para la vida venidera, sino tiene provecho para esta vida. Creo que nosotros no vamos a hacer ahora la temática esta, porque es simplemente mencionar lo que el proverbio está acentuando. Creo que nosotros no le vemos el lado práctico a la vida piadosa como nos lo enseña la Biblia. Mayormente nosotros tratamos de buscar algún método, la gente mejor dicho, trata de buscar algún método, dame 5 pasos para solucionar este problema, enséñame cuál es el método para resolver aquello, pero en realidad la Biblia apunta a la vida piadosa como la manera de llevar una vida tranquila, una vida feliz, una vida próspera, una vida en relación con Dios, y eso pone en orden y en armonía todos los demás asuntos de la vida. Por el contrario, es el problema del pecado lo que desordena la vida de cualquier ser humano, sea creyente o sea incrédulo. Por eso hay un acento muy marcado en esos versículos acerca de la justicia, todo lo que la justicia hace en la vida de una persona. Versículo 12, aparece algo moderno en la Biblia. ¿Qué es algo moderno? El bullying, ¿sí? Creo que está bien escrito ahí los que saben inglés, pero aparece el bullying en la Biblia, ¿sí? Versículo 12, dice así de esta manera, dice el texto allí: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Bueno, aparece allí el menospreciar a otros, ¿no? Lo que el famoso bullying de hoy en día son, ¿sí? Dice que el menosprecio, la falta de respeto y el desestimar al otro, lo que hoy se conoce como bullying, es una evidencia de necedad,
¿sí? De falta de entendimiento. Y la falta de entendimiento viene por falta de temor a Dios. Por eso viene el hecho de menospreciar a otro. Cuando en nuestro corazón nace un menosprecio hacia otra persona, hay un problema serio de relación con Dios. Sí, hay un problema serio de relación con Dios. Porque el menosprecio se nutre de un prejuicio fundado en valores subjetivos sobre el otro. ¿Qué son valores subjetivos sobre el otro? Bueno, que yo valoro a las personas según mis gustos y mis disgustos. Y usted dirá, bueno, pastor, pero eso hacemos todo. Bueno, eso es un problema nuestro, es un problema. Que lo hagamos todo no significa que no sea un problema. Que nosotros valoremos a las personas en base a nuestros gustos y en nuestros disgustos. Pero Santiago capítulo 3 nos enseña que nosotros debemos respetar a todos. ¿Por qué? Porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice capítulo 3, Santiago habla acerca de la lengua, acerca del hablar mal de uno y después bendecir a Dios con esa misma lengua. Y dice que nosotros no debemos hablar mal de nadie, en sí de menospreciar a nadie, porque todos somos hechos a imagen de Dios. No se trata si me gusta o no me gusta la persona. Se trata sencillamente de que refleja la imagen del Creador. Si nosotros menospreciamos a una persona, estamos haciendo afrenta al Creador. Interesante, ¿no? Lo que va allí. Por eso es que Proverbios dice, el que menosprecia al prójimo carece de entendimiento. El entendimiento y la sabiduría en el proverbio es el temor de Dios. No tiene temor de Dios, por eso menosprecia al otro. Interesante eso en el texto, ¿verdad? Y el menosprecio es una forma de colocarnos por encima de Dios, porque ponemos nuestro criterio y nuestro gusto personal como la medida para darle valor a las personas, ¿sí? La Biblia dice que debemos respetar a las personas por eso, porque son hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero, en contraposición a ese necio, dice que el prudente calla, ¿sí? Ante una situación de alguna torpeza que nosotros cometemos, en lugar de andar haciendo burla, en lugar de haciendo notar las fallas de los demás, en lugar de la carcajada fácil ante los errores del otro, el prudente calla, ¿no? Lo pasamos todos en la escuela, ¿verdad? En algún momento, cuando hemos cometido algún error, hemos sido la burla desde la primera hora de clase hasta que nos fuimos, y si fue un error grande, fue por toda la semana o por todo el mes. Objeto de burlas. Bueno, el prudente calla, ¿no? O como cuando estamos en casa y cometemos un error porque se nos saltó la térmica o lo que sea, y quien convive con nosotros, esto no es una indirecta para mi esposa porque somos dos nomás en casa, pero no es, quien convive con nosotros, en lugar de aprovecharse de ese momento de debilidad para, justamente, mejor agarra, sigue con lo suyo, discretamente, hace como que no, y listo, ya está, y sigue. ¡Wow! Eso es prudencia, eso es sabiduría, ¿verdad? Bueno, el versículo 13 habla acerca de un hábito destructivo y una virtud que inspira confianza. ¿Sí? Un hábito destructivo y una virtud que inspira confianza. Verso 13 dice así de esta manera: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Quizá cuando leemos esto decimos, acá no está descubriendo la pólvora Salomón con esto. Lo podía haber escrito yo, decimos, ¿no? El proverbio. Es simple, pero la verdad es tan simple, pero tan difícil de poner en práctica, ¿verdad? ¿Quién no ha caído en la tentación del chisme? Sí, recuerdo que alguien, cuando yo era muy joven en mi vida de fe, y era muy joven de edad también, yo le dije, te lo cuento, pero no lo cuentes a nadie. Y esta persona, ¿saben lo que me respondió? Y me dejó así como, tenés razón. Si no querés que nadie lo sepa, no se lo cuentes a nadie, dice. ¿Para qué lo contás si no querés que nadie lo sepa? Es interesante, ¿no? Bueno, más allá de eso, a veces necesitamos contar las cosas a otro, ¿no? Tener una persona de confianza, ¿sí? Más allá de esa anécdota. Bueno, una vez más es interesante que el proverbio vuelve al tema de la lealtad y la fidelidad. Lealtad en la balanza, ¿no? Como vimos recién, la balanza fiel. Pero aquí también vuelve una vez más a la lealtad y la fidelidad. El chisme, andar en chisme destruye la confianza y esconde detrás una actitud egocéntrica de autosatisfacción. ¿Por qué yo voy a contar lo que otro me confió como un secreto? La única razón, mejor dicho, entre las razones que son claras, es que estoy pensando en mí, ¿sí? ¿Saben que la persona que suele tener esta tentación a este pecado, ¿sí? Esta debilidad a este pecado,
Porque uno dice, ¿por qué va a contarlo? ¿Qué necesidad tenía? ¿No está ocupado? ¿No tiene trabajo? ¿No tiene otra cosa que hacer? Decimos nosotros, ¿no? Bueno, porque la persona que está acostumbrada al chisme tiene una información ahí que otros no tienen y lo hace sentirse poderoso, ¿no? Como, wow, yo sé algo que los demás no saben. No solamente poderoso, lo hace sentirse como una persona privilegiada. Y por eso es que si lo tiene y no lo dice, ¿cómo hace valer ese privilegio que tiene de saber algo? Lo tiene que decir en algún momento. Entonces por ahí está, tira una por ahí, tira otra por ahí. ¿Sabes? No sabes lo que sé. Pues no te lo puedo decir. Bueno, y ahí ya, claro, el chisme es así. Hace que la persona se sienta con cierto poder, ¿no? Es tremendo esto, tener una información que otros no la tienen y hace que la persona realmente esté pensando más en su orgullo personal que en el bien de aquel que le ha confiado un secreto. ¿Sí? Tener la primicia es como una pobre fuente de valía personal. Bueno, porque cuando ya lo dijo, se acabó la primicia. Ya está, ya lo saben todos, ¿no? El carácter fiel o el de carácter fiel lo guarda todo. ¿Sí? El que tiene esa virtud de saber guardar silencio, no contar lo que le han confiado, está pensando en el otro, no en su propia valía personal. El que es fiel no piensa en sí mismo, sino en aquel que realmente le ha contado algo que necesitaba ser escuchado, ¿verdad? Y solamente una aclaración aquí, solamente una aclaración. Nosotros debemos distinguir entre ser fieles y transformarnos y en aquello que suele pasar de transformarnos en cómplices de un pecado. ¿Sí? Hay que hacer la diferencia. Hay cosas que la gente nos confía porque necesita contarle a alguien cómo se siente, cómo está, pero otra cosa, hermanos, es transformarnos en cómplices de un pecado. Y ahí, cuando estamos enfrente de que alguien nos cuenta algo que realmente es un pecado serio y grave, incluso decirle a la persona, tenemos que hablar con alguien. Esto no lo podemos guardar. Vos me contás esto, pero vos precisas ayuda y esto es tan grave que afecta a personas y no puede quedar acá entre nosotros dos. Necesitamos hablar con las personas indicadas, ¿no? Guardar en secreto el abuso, la mentira o la hipocresía no es ser fieles, ¿sí? Si yo me entero de eso de la otra persona, que es mentirosa, es hipócrita, o en la familia que se ha cometido un abuso, guardar y esconder eso no es ser fiel. Eso no es ser fiel, sino ser poco valiente para enfrentar el pecado y una falta de amor, porque la persona necesita ayuda y si hay otros afectados, necesita justamente que eso se trate y se arregle. ¿Sí? Así que hay que hacer la diferencia entre ser fieles y entre ser cómplices de un pecado que no debe suceder, ¿no? Ese famoso secreto profesional o no sé qué otra cosa hay con los psicólogos y algunos religiosos, que no vamos a contar el pecado que confesó y resulta que mató a la madre. ¿No? Hay que denunciarlo y hay que hacer lo que corresponda, y si no, uno se transforma en cómplice. ¿Sí? Hacemos esa salvedad aquí, porque uno dice, no, me contó una cosa terrible, pero yo soy fiel, no digo nada. No, cuidado con eso, ¿sí? Un pecado grave no debe ser proclamado a los cuatro vientos, pero sí debe ser tratado con las personas indicadas. ¿Sí? Así que hagamos la salvedad en ese texto. Muy bien, hasta aquí llegamos con la enseñanza en esta